Hola, mi nombre es Daniel López, soy psicólogo general sanitario y presidente de la Asociación Papageno y desde hace unos años estamos embarcados en la idea de luchar contra el estigma del suicidio y contra esta lacra social. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Javier Muñoz, soy presidente y fundador de la Asociación para el Apoyo a Personas Afectadas por la Muerte por Suicidio, APSU, que estamos en Alicante. Y bueno, somos una asociación que estamos formados por personas que han perdido algún familiar o algún allegado por suicidio. Realmente la diferencia que hay entre el duelo por suicidio, y estarás de acuerdo conmigo, Javier, Ujú. y con respecto a otro tipo de duelo, es el estigma social que hay alrededor de esta conducta, Correcto. que hace que las personas que pasan por este tránsito pues tengan un sufrimiento superior y que tengan más probabilidad de cronificarse. Ujú. Porque, entre otras cosas, el suicidio sigue siendo un tabú en nuestra sociedad Mm. y el duelo muchas veces hay que vivirlo a escondidas, ¿no? Porque es un duelo casi prohibido o invisibilizado. Efectivamente, tú como psicólogo profesional de la salud mental sabes que el duelo es un mecanismo natural del ser humano que, aunque es un proceso muy doloroso, lo que precisamente consiste es en resituar el evento que produce el duelo, resituar en la vida. Es decir, es un proceso doloroso, pero que tendente hacia que la persona se sienta mejor. Y como apuntabas, el problema en el duelo por suicidio es que ese proceso natural está distorsionado, está corrompido por todas esos estigmas, esos mitos, esas medias verdades, esas ideas que arrastramos en la sociedad, que lo que hacen es pues contaminar el duelo, en este caso por suicidio, y complican algo que debería ser natural y que debería ayudar a la persona, como digo, a resituar ese evento en su vida. Y en el duelo por suicidio, lamentablemente, por el estigma, pues no es así, ¿no? Como dice Javier, la familia se ve obligada a vivirla casi en silencio y esto provoca unas emociones que son más fuertes que en otro tipo de duelo, como puede ser, por ejemplo, la culpa. En el sentido de que las personas que pasan por esta situación se sienten responsables en muchos casos de lo ocurrido, porque utilizan una forma, digamos, simple de explicar el evento, donde explicitan, incluso verbalmente, que lo que ocurrió se debió a algo que había pasado anteriormente y que en muchos casos, evidentemente, no es real. Claro, 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 la culpa es, bueno, y nosotros en los grupos de apoyo en duelo aparece, es quizá uno de los primeros sentimientos que aparecen, y además es un sentimiento eh, que se adhiere, ¿no? Como una especie de pegamento nocivo, ¿no? Se adhiere a la persona y le va lanzando mensajes y le va lanzando ideas muy negativas, como bien dices, de haber hecho o de no haber hecho, de haber dicho o de no haber dicho, de haber pedido ayuda en otro sitio. Entonces es un sentimiento que aparece, pues, como digo, suele aparecer de los primeros y va mutando y va alargándose en todo el proceso del duelo. Y es muy difícil también de manejar por las personas porque cuando quizá consiguen pues entender un aspecto de esa culpa aparece otro que vuelve a revivir o vuelve a hacer que la persona se sitúe en la casilla de salida. Y es una carga que tienen que arrastrar, que los grupos vemos que tienen que arrastrar las personas en este duelo por una carga dijéramos, sobre la elevada en su proceso, ¿no? Y efectivamente la sociedad, pues muchas veces con determinados comentarios o con determinados puntos de vista no ayudan. Al final lo que hacen es agravar un poco esas ideas, esos pensamientos. Esta culpa de la que estamos hablando lo que provoca también es una barrera a la hora de no aceptar lo que ha ocurrido, que se verbaliza muchas veces con la expresión y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho lo otro, y si no hubiera hecho esto, que en cierta forma es como intentar controlar el pasado, que por supuesto es algo inviable y que provoca también un grado de ansiedad alto que tiene que ver y se relaciona con la culpa anterior, ¿no? Uh -huh.
en la búsqueda de las causas, porque efectivamente. suele ser un acto inesperado y que muchas veces nuestra propia mente o nuestro propio cerebro se resiste a darle una explicación racional. Efectivamente, la búsqueda de las causas, los ISIS, es otro de los procesos que atormentan, ¿no?, a las personas que atravesan este duelo. Digo, utilizo la expresión atormentan porque es la más cercana, porque estos ISIS, estos porqués están acompañando continuamente en el día a día, hora a hora, minuto a minuto, en ese proceso, ¿no? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me pidió ayuda? ¿Por qué me ha dejado? ¿Por qué se ha marchado? ¿No? Incluso en casos en los que pues, la persona que fallece por suicidio deja algún tipo de carta, ¿no?, o algún tipo ¿no?, de pista donde efectivamente explica, ¿no?, o los motivos o da trata de racionalizar, ¿no? Bueno, pues aún así, las personas, los grupos de apoyo, nosotros vemos claramente como esa explicación no les sirve. Incluso a veces es peor porque muchos manifiestan que de haber sabido que ese era el motivo, se hubiese podido solucionar, ¿no? Entonces, efectivamente, la cronificación de esos porqués, de esos ISIS, como hablamos muchas veces, de que el suicidio es como un puzzle, ¿no? Un puzzle donde la persona va, donde las personas los allegados o los seres queridos que quedan, lo que hacen es tratar de recomponer ese puzzle, ¿no? Con todas esas piezas que han quedado, tratar de montarlo de nuevo, ¿no? De esta manera, el duelo, que era un proceso natural, puede llegar a cronificarse y a convertirse en una fuente de emociones vividas de forma negativa, como puede ser la rabia, porque no existe en realidad el duelo, sino existe un duelo por cada persona que tiene sus diferentes fases dependiendo de muchísimas características individuales y de su entorno social. Efectivamente. En el caso de los recursos, a mí se me ocurren dos áreas importantes cuando una persona está en duelo en general y en particular en suicidio. Por una parte, reordenar un poco la vida en cuanto a la actividad física, el sueño, porque son las primeras áreas que se van a ver resentidas son esas, ¿no? El dejar de dormir, tener cuidado con el uso farmacológico, respetar, digamos, el uso que se le ha dado desde los profesionales sanitarios para evitar un uso inadecuado de este tipo de fármacos. Y también, pues, sobre todo eso, la actividad física y sobre todo una cosa que es muy importante es el contacto social. Y por otro lado, que también lo hablábamos, es la literatura expresiva, ¿no?, o terapéutica, que es algo importante, o cualquier arte, digamos, o actividad que te permite exteriorizar tus emociones, porque en principio muchas veces pueden ser muy complicado el verbalizarlas, ¿no? Y entonces a través de la escritura, la pintura o incluso las manualidades, hay muchas personas que llegan a expresar lo que sienten. Esto es primordial lo que acabas de decir, Daniel, porque una de las consecuencias que sucede también en la muerte por suicidio y en el impacto, el shock, el trauma, ¿no?, el estrés postraumático que sobreviene después del evento por suicidio y muchas personas afectadas en el duelo, en los grupos de duelo lo vemos, es una sensación de irrealidad y de suspensión. Es decir, estas personas están suspendidas, dijéramos, 2 palmos por encima del suelo, como si estuvieran levitando. Su mundo gira alrededor. Ellos ven que el mundo gira, pero su vida está detenida y ellos están suspendidos. En una de las últimas sesiones, una mujer comentaba bueno, falleció su marido por suicidio, y que pensando, ¿no?, se dio cuenta de que durante el primer mes ella no recuerda haber cocinado. Nos decía, yo imagino que cociné yo porque yo soy la que cocina en casa para mis hijos y entonces imagino que cociné yo porque si no, no hubiésemos comido, ¿no? Esto lo comento para que la gente pueda ver hasta qué punto puede haber esa desconexión, ¿no?, esa suspensión, como decía. Y efectivamente, como dice Daniel,
utilizar estas herramientas para retornar poco a poco, lógicamente, para retornar un poco a la vida o, bueno, tratar de normalizar eso, que es muy difícil porque a nadie le va a apetecer determinadas cosas o hacer determinadas cosas, es muy difícil, pero es muy recomendable porque esa sensación es una de las peores sensaciones que alguien puede tener. Una etapa que es la que ha comentado Javier, que es la que resulta más complicada, porque es la primera, que es la de shock, que es lo que habla, ¿no? Es decir, es como contar lo que te ha ocurrido, incluso sin emociones, como si lo hubiera pasado a una tercera persona, ¿no? Contarlo como el que está viendo o narrando una película. Es una de las primeras y realmente al principio la parte más dolorosa aparece en el segundo término, ¿no? Que es cuando aparece ya un contacto con la realidad y una aceptación en cierta forma de la pérdida. Y por lo tanto hay que tener en cuenta utilizar ese tipo de recursos en esa etapa, que sobre todo tiene que ver, pues, por ejemplo, con el uso de los grupos de ayuda mutua, ¿no? Que son sitios seguros donde hay un clima cálido y donde las personas están más abiertas a entender lo que se expresa, ¿no? Sin validando las emociones, no juzgándolas. Porque hay muchas veces que incluso cuando ayudamos a las personas lo que hacemos es juzgar sus conductas, ¿no? Por ejemplo, decirle que se olviden, que salgan. Hay cosas típicas que debemos evitar, por ejemplo, es comentarle a alguien que ha perdido a su hijo, decir, usted lo que tiene que salir es salir más y divertirse, ¿no? Porque eso es lo último que se le ocurre a una persona que está en duelo. Quizás tú lo hagas desde el buen corazón, pero la persona lo que lo recibe es como un daño, ¿no? Porque casi que le está pidiendo que te olvide de la persona a la que quiere, ¿no? Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque realmente cuando se habla de qué hay que hacer o qué no hay que hacer, yo digo que generalmente lo que busca una persona en duelo por suicidio es escucha empática, que poco puedes decirle que realmente baje su sufrimiento, sino es simplemente hacer signos de comprensión de lo que nos están narrando. No sé si Javier estará de acuerdo con esto. Absolutamente. Pues una de las cosas que nos manifiestan las personas que acuden al grupo es que, bueno, aparte del agradecimiento infinito de poder tener un lugar para poder expresarse, pues que efectivamente ahí en ese espacio es un espacio seguro donde no se juzga absolutamente nada de lo que la persona pueda decir o sentir. Que puede ser rabia, puede ser dolor, puede ser tristeza, puede ser enfado, pueden ser ganas de muchas cosas. Entonces, en ese espacio seguro, como comentas, la persona puede expresarse con total apertura y con total libertad, porque en ese proceso, como hemos dicho antes, en ese proceso, en ese estrés postraumático, aparecen ideas que son francamente muy difíciles de manejar. Y tener un espacio donde se puedan poner sobre la mesa es muy de agradecer, ¿no? También otra de las cosas, como decía Daniel, otra de las cosas que pues nunca se debería decir o que no se le debe decir a una persona que ha pasado por estas situaciones, pues como decía Daniel, tú tienes que seguir o tienes, por ejemplo, tienes tu mujer o tienes tus hijos, tienes que seguir por ellos, tienes que luchar por ellos, tienes que sobreponerte por ellos. Como si una relación pudiera sustituir a otra, como si, ¿no? Como si pudiese ser comparable la relación que yo tengo con la persona que ha muerto por suicidio y entonces la sobrecompenso con mis hijos o con mis... no, efectivamente eso no es una forma de ayudar. Aunque la intención sea buena, no es una forma de ayudar porque el vacío que deja la persona no es sustituible por otra. Entonces, Otra es lo de la frase típica del tiempo lo cura todo, ¿no? Como decirle a la persona, no te preocupes, que con el tiempo se te olvidará, porque además no corresponde a la realidad. El duelo no es una claro. cuestión. ¿Cuánto tiempo? Perdona, Daniel, ¿cuánto tiempo? ¿6 meses? ¿8? ¿10 años? De hecho, hay un error incluso que es profesional, ¿eh? Que si tú te acercas a una consulta profesional con 6 meses de duelo, te van a decir que no es traumático y es algo totalmente arbitrario, porque habrá personas que necesiten un año, otras 2, otras medio, Claro. dependiendo de muchísimas circunstancias. Claro. Y además porque te da una visión de que el proceso de duelo es algo pasivo, ¿no? Que basta con que pase tiempo cuando la realidad dice que, como hablabas tú al principio, que realmente es un proceso activo, ¿no? Donde tú tienes que pasar por determinadas fases hasta relocalizar a la persona que has perdido en tu día a día actual, ¿no? Y por lo tanto eso también es importante. Totalmente de acuerdo, sí. Y por último, yo creo que las asociaciones tenemos dos importantes terrenos en los que trabajar. Uno es lo que estamos hablando, es decir, un trabajo que yo considero que tiene que ser desde el movimiento asociativo,
que es acompañar a las personas que sufren, porque entiendo que esa parte no deberían de hacerla profesionales sanitarios, sino que eso deben organizarse los grupos para hacerlo. Y otro es de reivindicación, porque realmente hasta que no consigamos que la sociedad considere el suicidio como una causa normal, de hecho se considera, a mí siempre me ha sorprendido, pero profesionalmente se le denomina causa no natural de muerte, como si existieran dos tipos de causas, ¿no? Las que son naturales y las que no lo son. Y hasta que no consigamos que todo el mundo considere que el suicidio es una causa de muerte, y por cierto, evitable, pues eso provocará que, por ejemplo, no tengamos ni siquiera un plan nacional de prevención del suicidio, ¿no? A estas alturas. Y eso es un problema grave. Sí, efectivamente. Nosotros en APSU, nuestros dos principales ejes es, por un lado, claro, la concienciación, el arrojar luz sobre sobre un asunto que ha estado en tinieblas, y de ahí todos los tabúes y todos los mitos, y reivindicar, pues lo que dice Daniel, que la muerte por suicidio es una muerte que se da en el ser humano, que puede ser evitable, efectivamente, pero si se pone sobre ella el foco y si se trata de alguna forma, ¿no? O si se crea bueno, lo ideal, efectivamente, es lo que estamos hablando, es crear un plan nacional estructurado, ¿no? En este sentido. Y luego, por otra parte, bueno, en nuestro caso, nuestra asociación ofrece estos grupos de apoyo, donde pues ya, bueno, hemos apuntado qué es lo que pueden encontrar las personas que acuden, y bueno, pensamos que es algo muy, muy necesario, sin sustituir, también es una de las cosas que decimos, sin sustituir en algún momento dado el apoyo psicológico que una persona necesite, aunque efectivamente nuestro grupo pueda ser terapéutico, no es una terapia, porque nadie que está allí es un terapeuta. Sí que puede ser terapéutico, pero no sustituiría la ayuda que puede necesitar una persona en un momento determinado. Y para conseguir todo esto yo pienso que tiene que haber colaboraciones tanto, como ha comentado el compañero, tanto desde las asociaciones como desde el sistema sanitario, y no solo desde el sistema sanitario, porque podríamos cometer el error de pensar que el suicidio es solo un problema de salud pública, cuando realmente es un problema social que afecta a muchas personas que tienen problemas de salud mental, pero a otras que no lo tienen, que simplemente están pasando por circunstancias dolorosas y no encuentran otra forma de escapar. Entonces pensamos que son muy adecuados. El trabajo en red, por ejemplo, APSU y Papageno llevan mucho tiempo colaborando, y eso sí, siempre que ha habido un momento de interacción, hemos notado que el efecto que provoca este trabajo en red es superior al del trabajo de ambas asociaciones por separado, ¿no? Efectivamente. Aquí actualmente nosotros tenemos dos grupos en Sevilla, dos en Cádiz, uno en Córdoba y uno online que tratamos a personas de fuera de Andalucía, incluso a algunas personas de Latinoamérica. Nuestra política es atender a cualquier persona que no tenga cerca un grupo de ayuda mutua ya realizado. Por ejemplo, si llama a alguien de Alicante, nuestra opción siempre es derivarlo o hacer un traslado, digamos, a APSU. Pero si no hay, la política nuestra es atender a todas las personas. Sí, sí, nosotros somos una asociación pequeña, y estamos a nivel local, y trabajamos en la ciudad de Alicante. Aunque bueno, sí que es verdad que algunas de nuestras acciones, pues eso, colaboramos o estamos incluidos en la plataforma Págeno, colaboramos con otras asociaciones y, bien, en fin. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado, y esperamos que en todo caso que necesitéis ayuda, estamos dispuestos a acompañaros en estos duros momentos. Y debajo del vídeo podréis encontrar nuestros datos para contactar a través de las redes sociales o a través de WhatsApp. Pues sí, bueno, muchísimas gracias también por habernos dado la oportunidad de cualquier tipo de acción en este sentido, para dar a conocer la realidad de la muerte por suicidio y el duelo que ello conlleva, pues va a ayudar bueno, a que podamos prevenir este tipo de muertes, y también prevenir el dolor que este tipo de muertes conlleva, ¿no?